Clara López había crecido observando a su abuelo reparar grifos, instalar tuberías y solucionar problemas que otros consideraban imposibles. Desde pequeña, supo que quería seguir sus pasos como fontanera. Sin embargo, en su pequeño pueblo, ser fontanera era un trabajo exclusivo de hombres. Su pasión no la detuvo, y tras completar su formación, decidió abrirse camino en un mundo que parecía decidido a cerrarle las puertas. Cuando Clara comenzó a trabajar, los demás fontaneros no tardaron en hacerla sentir fuera de lugar. Las burlas eran constantes: ¿qué vas a arreglar, muñeca, el maquillaje del baño? Los clientes, aunque menos crueles, también dudaban de sus capacidades. Pero Clara no se rindió. En cada trabajo, se esforzaba por demostrar que su habilidad no tenía nada que ver con su género. Un día, mientras trabajaba en una vieja tubería de un edificio en el centro, recibió una llamada urgente. La hija de un reconocido empresario, Roberto Vega, estaba atrapada en el baño de su lujoso apartamento por una fuga que inundaba todo. Clara acudió al lugar sin saber que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Cuando Clara llegó al apartamento de Roberto Vega, se encontró con un caos total. El agua inundaba los pasillos, y la pequeña Sara, de 8 años, lloraba detrás de una puerta bloqueada por la presión del agua. Sin dudarlo, Clara se puso manos a la obra. Primero, identificó la fuga principal y cerró el suministro de agua del edificio, algo que ni los técnicos enviados previamente habían logrado hacer. Luego, con herramientas básicas y su ingenio, reparó la tubería rota y logró abrir la puerta del baño. Sara, empapada pero ilesa, corrió hacia su padre. Roberto, impresionado por la rapidez y eficiencia de Clara, le agradeció efusivamente. No solo has salvado mi casa, has salvado a mi hija. No sé cómo pagarte esto. Clara, con una sonrisa cansada, respondió: solo hago mi trabajo, señor. Esa misma noche, Roberto reflexionó sobre la injusticia de que una profesional tan capaz tuviera que enfrentarse al desprecio y las dudas solo por ser mujer. Decidió que quería hacer algo al respecto. Días después, contactó a Clara para proponerle una idea: asociarse y fundar una empresa de fontanería que fuera un ejemplo de igualdad y profesionalismo. Al principio, Clara dudó. Temía que Roberto solo quisiera usar su historia para mejorar su imagen pública, pero tras varias conversaciones, vio que sus intenciones eran genuinas. Con su conocimiento técnico y la experiencia empresarial de Roberto, comenzaron a construir lo que sería Aguas Fuertes, una empresa que prometía revolucionar el sector. Los inicios de Aguas Fuertes no fueron fáciles. Clara enfrentó resistencia tanto de los clientes como de los empleados masculinos que contrataron. Uno de los fontaneros veteranos, Jaime, intentó sabotear su liderazgo desde el principio. ¿Qué sabe ella de este trabajo? Solo está aquí porque el jefe la respalda, decía abiertamente. En una ocasión, Jaime dejó sin asegurar una conexión crucial en un proyecto importante. Cuando la fuga ocurrió, intentó culpar a Clara. Sin embargo, ella, con su conocimiento técnico, demostró que el error había sido suyo. Este incidente marcó un punto de inflexión: algunos trabajadores comenzaron a respetarla, mientras que otros, como Jaime, se resistieron aún más. Por otro lado, Clara desarrolló una relación cercana con Sara, la hija de Roberto, quien veía a Clara como un modelo a seguir. Quiero ser como tú cuando sea grande, le dijo una vez la niña, lo que llenó a Clara de orgullo y motivación para seguir adelante. Sin embargo, un giro inesperado sacudió sus planes. Una empresa rival comenzó a difundir rumores sobre Clara, cuestionando su capacidad y afirmando que Aguas Fuertes solo era exitosa por el dinero de Roberto. Si valoras el esfuerzo y la dedicación de las mujeres, suscríbete a nuestro canal y dale un me gusta. Ayúdanos a compartir más historias inspiradoras que destacan su fortaleza y perseverancia. Tu apoyo marca la diferencia. Esto puso en peligro varios contratos importantes y amenazó con desmoronar lo que habían construido. Clara, decidida a limpiar su nombre, aceptó un proyecto que nadie más quiso tomar: reparar una red de alcantarillado dañada en un barrio marginal. El trabajo era peligroso y complicado, pero era su oportunidad para demostrar su valía. Mientras trabajaba en el proyecto, Clara descubrió que parte de los daños habían sido causados intencionalmente por Jaime, quien había sido sobornado por la empresa rival para sabotearla. Con pruebas en mano, Clara confrontó a Jaime, quien intentó justificarse diciendo que una mujer no debería estar liderando este negocio. Clara presentó las pruebas a Roberto,
quien de inmediato despidió a Jaime y respaldó públicamente a Clara en una conferencia de prensa. La noticia no solo limpió la reputación de Aguas Fuertes, sino que también fortaleció la posición de Clara como líder en el sector. Tras el escándalo, el equipo de Aguas Fuertes comenzó a unirse en torno a Clara. Muchos trabajadores, que inicialmente la habían menospreciado, comenzaron a respetarla después de ver su integridad y habilidades. Incluso algunos clientes, que antes dudaban de contratarla, empezaron a buscar sus servicios específicamente por su profesionalismo. Sara, la hija de Roberto, aprovechó la oportunidad para aprender de Clara, acompañándola ocasionalmente a proyectos sencillos y mostrando interés por el oficio. Clara veía en ella un reflejo de sí misma, y la animó a perseguir sus sueños, sin importar las barreras que pudiera enfrentar. Mientras tanto, la empresa rival que había intentado sabotear a Clara sufrió un duro golpe tras el escándalo, perdiendo varios contratos importantes. Roberto y Clara aprovecharon la oportunidad para expandir Aguas Fuertes enfocándose en barrios y comunidades que tradicionalmente habían sido ignorados por el sector. El éxito de Aguas Fuertes atrajo atención mediática y nuevos contratos, pero también desató problemas internos. Algunos de los empleados que inicialmente se habían unido por la oportunidad económica comenzaron a resentir el liderazgo de Clara, aún influenciados por prejuicios machistas. Esto generó tensiones constantes en las reuniones del equipo. Uno de los nuevos proyectos llevó a Clara y su equipo a trabajar en la renovación de las tuberías de un edificio histórico en el centro de la ciudad. Allí, Clara tuvo que demostrar no solo sus habilidades técnicas, sino también su capacidad para liderar en un entorno lleno de desafíos estructurales y humanos. Durante el proyecto, surgieron discusiones con algunos trabajadores que cuestionaban sus decisiones. No necesitamos que nos dé órdenes alguien que no entiende lo que es este trabajo en serio, dijo uno de ellos, buscando apoyo de los demás. Clara, firme pero tranquila, respondió, mi trabajo no es convencerlos de que me respeten. Es asegurarme de que cumplamos con los estándares más altos. Si alguien no está a la altura, puede irse. Su postura fortaleció la confianza de algunos, pero agudizó las divisiones internas, lo que planteó un nuevo desafío para su liderazgo. En medio de las tensiones internas, Roberto propuso realizar actividades de integración para el equipo. Clara aceptó, aunque sabía que no sería fácil cambiar las mentalidades de todos. Durante una sesión de equipo, les pidió a todos que compartieran por qué habían elegido trabajar en fontanería. Uno de los trabajadores más críticos, Ernesto, confesó que se unió al oficio porque no tuvo otra opción tras abandonar sus estudios. Nunca pensé que tendría que tomar órdenes de alguien como tú, dijo, mirando directamente a Clara. La sala quedó en silencio. Clara, lejos de alterarse, respondió con empatía, entiendo lo que dices, Ernesto. Pero aquí no estamos para competir entre nosotros, sino para demostrar que somos los mejores en lo que hacemos. Si hay algo que puedo hacer para ayudarte a sentirte más valorado en el equipo, házmelo saber. Ernesto no contestó, pero su actitud hacia Clara comenzó a suavizarse. Poco a poco, más trabajadores se abrieron y compartieron sus historias, lo que ayudó a construir una base de respeto mutuo. Aunque las tensiones no desaparecieron del todo, el equipo comenzó a ver a Clara no solo como su líder, sino como una igual que enfrentaba las mismas luchas. El ambiente mejoró temporalmente, pero un incidente inesperado amenazó con desmoronar los avances logrados. Durante un proyecto importante para una empresa multinacional, una fuga causada por un error en las mediciones iniciales provocó retrasos significativos. Algunos trabajadores, buscando a quien culpar, señalaron a Clara. No puedo estar en todos lados al mismo tiempo, explicó Clara en una reunión con el equipo. Sin embargo, algunos insistieron en que el error era suyo por no supervisar adecuadamente. Roberto, al notar la creciente presión sobre Clara, intervino, todos somos responsables del éxito o el fracaso de este proyecto. Si no estamos dispuestos a trabajar juntos, no llegaremos a ningún lado. A pesar del respaldo de Roberto, Clara sintió el desgaste emocional. Esa noche, en casa, reflexionó sobre si valía la pena seguir luchando en un entorno tan hostil. Pero un mensaje de Sara, la hija de Roberto, la hizo cambiar de perspectiva. Clara, te admiro mucho. Gracias por enseñarme que las chicas podemos hacer cualquier cosa. Esas palabras renovaron su determinación. Al día siguiente, volvió al trabajo con más fuerza, tomando medidas para identificar y corregir los errores del proyecto, demostrando nuevamente su capacidad como líder. En paralelo a los desafíos laborales,
Clara decidió crear un programa de mentoría para mujeres interesadas en oficios tradicionalmente dominados por hombres. Con la ayuda de Roberto, comenzaron a ofrecer talleres gratuitos en comunidades vulnerables. La iniciativa atrajo a varias jóvenes que se inspiraron en la historia de Clara y querían seguir sus pasos. El programa también permitió a Clara reconectarse con Sara, quien asistió a algunos talleres para aprender lo básico de la fontanería. Sara, entusiasta, comentó un día: «Papá dice que las mujeres pueden ser jefas, pero tú me lo demuestras». El impacto del programa no solo se sintió en las participantes, sino también en el equipo de Aguas Fuertes. Al ver a más mujeres interesadas en el oficio, algunos trabajadores comenzaron a reconsiderar sus prejuicios. Incluso Ernesto, quien inicialmente era uno de los más críticos, se ofreció a colaborar en los talleres. Sin embargo, no todos aceptaron este cambio. Algunos trabajadores decidieron renunciar, incapaces de adaptarse a la nueva dinámica. Aunque esto significó perder personal experimentado, Clara lo vio como una oportunidad para construir un equipo más unido y alineado con sus valores. El punto crítico llegó cuando la empresa rival, que ya había intentado desacreditar a Clara en el pasado, presentó una oferta desleal para quitarle un contrato importante a Aguas Fuertes. Este contrato representaba una gran parte de los ingresos proyectados del año. Clara y Roberto decidieron enfrentarlo directamente, organizando una reunión con los responsables de la contratación. Clara presentó un análisis detallado de su propuesta, destacando no solo la calidad de su trabajo, sino también el impacto social que Aguas Fuertes generaba en las comunidades. Sin embargo, durante la reunión, uno de los representantes cuestionó si Clara era capaz de manejar un proyecto de esa magnitud. «No es común ver a una mujer liderando en este sector», dijo con tono condescendiente. Clara, firme, respondió: «Lo que no es común es que alguien cuestione la capacidad de un líder basado en su género. Mi trabajo habla por sí mismo, y nuestros resultados lo demuestran». Su respuesta, acompañada por el respaldo de Roberto, cambió el rumbo de la reunión. Aguas Fuertes no solo obtuvo el contrato, sino también el respeto de quienes antes dudaban de Clara. Tras asegurar el contrato, Clara decidió implementar cambios estructurales en Aguas Fuertes para garantizar un entorno más inclusivo. Esto incluyó nuevos protocolos de capacitación y la contratación de más mujeres en el equipo. Al mismo tiempo, Clara se enfrentó a Ernesto, quien confesó sentirse desplazado por los cambios. «No sé si encajo aquí», admitió. Clara le respondió: «No se trata de encajar, sino de crecer. Si estás dispuesto a aprender y cambiar, siempre tendrás un lugar en este equipo». Ernesto, inspirado por las palabras de Clara, decidió quedarse y trabajar para adaptarse a la nueva dinámica. Poco a poco, se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Clara, ayudando a mediar entre los trabajadores y fomentando un ambiente más colaborativo. La empresa rival, tras ver el éxito de Aguas Fuertes, intentó nuevamente desacreditarla, pero esta vez, Clara tenía el apoyo de su equipo y de la comunidad, lo que la hizo prácticamente intocable. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un sabotaje intencional en un proyecto clave amenazó con dañar la reputación de Aguas Fuertes. Un cliente importante reportó daños graves en la instalación realizada, y los rumores comenzaron a propagarse rápidamente. Clara, en lugar de reaccionar impulsivamente, reunió a su equipo para investigar a fondo. Después de analizar los informes y realizar inspecciones, descubrieron que un antiguo trabajador, asociado con la empresa rival, había manipulado las tuberías después de la instalación. Con pruebas en mano, Clara presentó un informe público que no solo exoneró a Aguas Fuertes, sino que expuso las prácticas desleales de la empresa rival. Este acto no solo salvó la reputación de la empresa, sino que consolidó a Clara como una figura de respeto en el sector. El reconocimiento llegó cuando Clara fue invitada a participar en un evento nacional sobre liderazgo femenino en oficios no tradicionales. Durante su intervención, Clara compartió su experiencia, destacando la importancia de romper barreras y luchar por la igualdad en cualquier ámbito. «Mi género nunca definió mi capacidad, pero mi trabajo sí lo ha hecho», dijo Clara, recibiendo una ovación de pie. El evento marcó un antes y un después, posicionando a Clara como un modelo a seguir no solo en la fontanería, sino en cualquier profesión dominada por hombres. Clara López pasó de ser menospreciada en un sector machista a liderar una de las empresas más respetadas del país. Su determinación no solo transformó su vida, sino también la percepción de miles de personas sobre lo que significa ser mujer en un mundo lleno de prejuicios. Con Aguas Fuertes expandiéndose a nivel nacional,
Clara se dedicó a inspirar a nuevas generaciones, demostrando que cualquier barrera puede romperse con esfuerzo, resiliencia y un poco de audacia. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.